La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. Espero estén bien todos en sus hogares o en el lugar donde estén. Hoy vamos a iniciar, gracias a Dios, una predicación más para honrar y glorificar al Señor. Como siempre, les envío un afectuoso saludo, amigos, hermanos, familia, parientes y todo aquel que tenga oportunidad de ver esta transmisión. Dios le bendiga en abundancia. Antes de iniciar, acompáñenme por favor con una oración breve para pedir la asistencia del Espíritu Santo y que esté con nosotros todo este tiempo. Incline su rostro y ore conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu infinita misericordia de permitirnos, Señor, estar de pie en esta tierra, ¿sí? Alabándote y bendiciéndote. Bendito seas, Señor, y que nos dé la oportunidad de escuchar tu palabra tal cual como tú quieres que nosotros la asimilemos. Permite, Padre, que llegue a los oídos, al corazón, a la mente, a la esencia de cada uno de nosotros, a nuestra alma, y poder con esta palabra hacer como tú quieres. Bendice a todos los que escuchen abundantemente y en lo que me respecta, Padre, te pido que te quedes con nosotros, que tú tomes el lugar que te corresponde de autoridad, de honra y seas el que transmita esta palabra de verdad que es tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Señor, que así sea. Amén y amén. Muy bien, hermanos, antes de empezar con la predicación, quisiera que se sume conmigo a escuchar este coro, esta pequeña melodía que se va a entonar. Y si usted quiere sumarse y cantarla, adelante. Es conocida porque se llama He decidido seguir a Cristo. Escuchemos. Bendito sea el Señor. Gracias sean a Dios. Mire que este himno, este coro, tiene una historia de un varón en el África que aceptó al Señor y que dio su vida como mártir. Ya le contaré en otra ocasión con más detalle, y él fue el que escribió esta melodía. Pero vamos a la predicación. Vea su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18 y verso 19. Esta predicación se titula Ve, bautiza
y enseña. Haz discípulos. Dice así la palabra del Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el verso base. Déjenme empezar con una breve introducción, porque es importante comprender que esta orden, porque es una orden que el Señor Jesús les da a sus discípulos, debemos entender que por definición, discipular es cuando alguna persona se instruye o aprende de una enseñanza, principio, doctrina, educación o ciencia, bajo el mando o la dirección de un profesor o maestro. En una definición teológica muy sencilla, discipular es hacer discípulos. La orden de hacer discípulos puede ocasionar una pregunta, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra hacer discípulos? Por décadas, muchos verdaderos cristianos que han sido movidos por el poder del Espíritu Santo, tomando en serio esta orden del Señor Jesús, que es la siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La consideran tan seria que le llamamos, no por nosotros mismos, porque está en la Biblia así descrito, la Gran Comisión. Es la Gran Comisión. Estos verdaderos cristianos llenos del amor de Dios, ardientes en su corazón por el Espíritu Santo, salen alegremente esforzándose a predicar y compartir el Evangelio en todo lugar, en la calle, en el trabajo, en las casas, inclusive al abordar un taxi o el servicio público, en el mercado, con el tendero. En fin, toda oportunidad para estos hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios es aprovechada por estos hermanos cristianos evangélicos para compartir la palabra de salvación. Su corazón, le repito por tercera vez, arde por compartir el gran amor de Cristo por la humanidad y especialmente por todo aquel que en Él cree. Con esta alegría, las almas que creen en la palabra, esperanzadas, son llevadas a los santuarios para que junto con la iglesia ya reunida en oración y ruego, ellos reciban y experimenten su nuevo nacimiento, que es nuestro anhelo, su conversión, el perdón de sus pecados. Cuando esto sucede, sabemos que hay fiesta en los cielos por un alma que se salva. Esto ha sucedido miles de veces, miles. Y en muchas ocasiones la misericordia de Dios abrazó a cada uno de estos arrepentidos, dándoles el regalo de salvación. Y no dudo que alguno de ellos haya sido usted, que fue llevado por las palabras del Evangelio al santuario. Y el Señor lo recibió con amor profundo. La iglesia es testigo de la misericordia de Dios. La iglesia alegrándose y gozándose por cada alma redimida por la gracia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El Salmo 126, 5 al 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendito sea el Señor. Sí, claro, porque cuántas veces estos cristianos evangélicos no han sido rechazados. La tristeza invade, pero ellos continúan, no cejan, son firmes y no pueden dejar de hacerlo porque el Espíritu de Dios los mueve a llevar la palabra.
Es así como todo hombre y mujer, movido por esta gracia de Dios, sale a sembrar la semilla para traer estas almas a la iglesia, para ser salvadas por el poder de la sangre de Cristo. El trabajo de evangelización está hecho. El Espíritu Santo, en su misericordia infinita, sella a cada una de las almas arrepentidas. La gloria sea a Dios, la honra sea a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia. El evangelismo está cumplido. 1 Corintios 2:16 dice así, más bien dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es instruir? Instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias para dar una determinada formación. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor Jesús, antes de ser atraído al cielo. Sembrar la semilla, evangelizar, compartir la palabra de salvación, inclusive bautizando a cada una de esas almas arrepentidas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es y ha sido y será muy bueno, pero el mandato no se cumple por completo, porque también añade, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bendito sea el Señor, enseñándoles. Podríamos reflexionar al día de hoy si hemos cumplido cabalmente con este mandato, el de la Gran Comisión. Y no es necesario pensarlo mucho para darnos cuenta que la tarea no está completa. Tenemos que reconocerlo, mirar hacia adentro, no reflexionar solamente, sino tomar decisiones. La tarea no está completa. Hemos hecho el trabajo de evangelización y el de discipulado y el de la enseñanza profunda de la palabra de Dios. Ya no hay tiempo de lamentaciones. Ya no hay tiempo de acusar nada. No tenemos tiempo de eso. Tenemos que mirar hacia adelante y debemos cumplir con lo que se nos ha mandado, la Gran Comisión. Es interesante analizar, sí, por supuesto, el cómo cumplir este mandato. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo? Dice la palabra. Yo siempre digo, la respuesta está en la Biblia. Siempre, toda la respuesta está en la Biblia. Dice la palabra, ¿cómo hacen discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dio esta orden? ¿Quién tiene toda potestad para decir esto? El Señor Jesucristo. Él dijo, enséñales todo lo que te he mandado a cada uno de los discípulos, a los 12, antes, los que estaban ahí reunidos, antes de que Él fuera subido al cielo, les dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, no otras doctrinas, no lo que se les ocurra, no lo que ustedes sueñen, no, lo que os he mandado, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y de qué vas a hablar? Pues a hablar siempre a los discípulos que estás enseñando de Jesucristo y de todas las cosas que te mandó y nos ha mandado por generaciones. Así se cumple la Gran Comisión. El Señor Jesús fue el maestro de los primeros 12 discípulos. ¿Valdría la pena explorar un poco qué fue lo que el Señor Jesús le enseñó a cada uno de los 12?
¿Qué aprendería Juan del Señor Jesús en su percepción personal? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué aprendería Pedro del Señor Jesús, de todas las enseñanzas que él vivió con él? O Jacobo, Mateo, cada uno de ellos, ¿qué aprendería del Señor Jesús? ¿Qué aprendieron los 12? Si bien debo resaltar que el Señor Jesús no solo enseñó con sus sabias palabras a este grupo de 12, sino también a todos los que escuchaban, al pueblo, fariseos, todos los que se reunían. Pero les enseñaba, no solo con sus sabias palabras, repito, sino con su ejemplo. Su vida íntegra, sin pecado. El maestro de maestros enseñó con su propia vida cómo ser un discípulo. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria sea el bendito nombre del Señor Jesucristo, el Maestro. Sería imposible en esta predicación poder expresar todas las enseñanzas que el Señor Jesús virtió sobre sus 12 discípulos escogidos y seleccionados, o al pueblo, fariseos, doctores de la ley, maestros. Cuando el Señor Jesús hablaba para enseñar, lo hacía para todo aquel que escuchaba, así como el pueblo, a los escribas, fariseos, a todos, pero muy en especial a sus discípulos, ya que siempre que tenían duda de algo, le preguntaban aparte y el Señor se los aclaraba. Entre otras muchas cosas, déjeme describirle algunas pequeñas, pocas cosas que el Señor les habló cuando caminó aquí en la tierra con ellos. El Señor les habló y les enseñó sobre la ley. Les habló sobre la ira y el enojo. Les habló sobre el divorcio. Les habló y les dijo sobre por qué no debemos jurar. También les habló y les enseñó sobre el amor a los enemigos. Les enseñó sobre la limosna y la ofrenda y el diezmo. Y también les enseñó a orar. ¿Y cómo debían hacerlo? Les habló también sobre el ayuno. Todos estos temas que he descrito, que son pocos de toda la enseñanza, no debemos tomar a ninguno de estos temas en poco, porque son todas las cosas que el Señor enseñó y que debemos aprender y que debemos los discípulos ejercer, porque el discípulo hace lo que su maestro hizo. Les enseñó sobre todas las cosas o muchas cosas terrenales, pero también les habló de cosas celestiales. Con claridad les dijo que hiciésemos tesoros en el cielo. También de no poder amar a dos señores, o se ama a Dios o se ama a las riquezas. Enseñó a sus discípulos sobre el afán, sobre la ansiedad. Ahondó mucho más sobre la oración y nos dejó la regla de justicia más grande que puede practicar un hombre. Mateo 7:12, la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¡Qué gran enseñanza! ¿Qué no estaban aprendiendo los discípulos? Bendito sea el Señor, haber caminado con Él, escuchar de sus labios estas palabras y no solamente escucharlas, sino ver cómo Él, cada palabra que decía,
lo hacía en propiedad y con autoridad porque era suya. Su vida misma era el ejemplo de esas palabras. Y los discípulos debían estar aprendiendo. Entonces, la gran comisión es predicar la palabra, bautizar a los arrepentidos, pero también, y diría yo no pero, y también enseñarles todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. La gran comisión no se puede concebir, escúchenme bien, no se puede concebir a partir solamente de este texto de Mateo 28, 19 y 20. Le voy a dar referencia, porque este mandato proviene desde el principio, proviene desde Génesis. En el capítulo 1, cuando en el día sexto, el Señor creó al hombre y a la mujer. Génesis 1:22, para ser específico. Dice así: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Eso lo he escuchado muchas veces. ¿Pero qué quiere decir? Fructificad y multiplicaos. El Señor bendijo a esta primera pareja humana que pisó y habitó la tierra. Adán y Eva. Y les mandó. A ver, cuando el Señor sube al cielo, le dice a los discípulos: toda potestad me es dada en la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones. Les mandó. Ahí sí pueden, ahí sí quieren, ahí sí tienen tiempo. No, es un mandato, es una orden. Y nos vamos al principio. Crea la primera pareja y les dice: fructificad y multiplicaos. Eso, ahí sí puedes, fructificas, y ahí sí puedes, te multiplicas. No, es una orden. Fructificad y multiplicaos. Explicación sencilla. Fructificar es dar fruto. Multiplíquense y den fruto. Un fruto agradable a los ojos de Dios. Adán fue el primer discípulo encargado de enseñar a su mujer. Quiero dar detalle de esto un poquito. Adán recibió órdenes principalmente de Dios. El primero en la creación, como hombre. Recordemos que fue el primero en ser creado por el Señor. Y se le dieron instrucciones, enseñanzas específicas y muy claras. Génesis 2:8 lo dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, a Adán. Ahí lo puso. En Génesis 2:15, 17 lo afirma y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara y lo guardase, para que trabajara. Desde siempre el Señor al hombre lo puso a trabajar, le puso una tarea. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijo al hombre. Aún la mujer no había sido creada. Pero el hombre ya lo sabía. El hombre ya había recibido órdenes, instrucciones de guardar el Edén, de cuidado, de labrarlo y de no tocar ese árbol ni siquiera. Luego en Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán. A todo lo creado, aves y bestias, tierra y aire, se los trajo a Adán para que viese él cómo los iba a llamar. Imagínense qué capacidad de ingenio y de cerebro e inteligencia tenía Adán.
esta criatura creada por Dios para ponerle nombre a todas las aves, miles, y a todas las bestias de la tierra. Y Adán lo hizo, obedeció. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Al día de hoy, Adán le puso nombre a todos. No está Eva. El Señor, al ver que no era bueno que el hombre estuviese solo, le hizo ayuda idónea, y de su costilla, en ese mismo día sexto, ¿sí?, hizo a la mujer. Adán la recibió a la mujer, y en un acto de aceptación, porque la aceptó, le trajo a su ayuda idónea a la presencia de Adán, y él, al verla, él la aceptó, y en un acto de esa aceptación le dio un nombre. Él la llamó varona, porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él la aceptó. Al mismo tiempo que él acepta como mujer a Eva, asume la responsabilidad de enseñarle a obedecer a Dios, enseñándole todas las cosas que el Señor le ha mandado. Qué interesante. Él debió transmitir fielmente cuál era el mandato de Dios a Eva, su discípula. Adán tenía un discípulo y era su mujer, y debía enseñarle todas las cosas que el Señor le había mandado. Así como Adán aprendía de Dios, su mujer Eva aprendía de su esposo y también de Dios mismo. La responsabilidad del discípulo es aprender de su maestro. Conocemos la historia y sabemos que el diablo saboteó este plan, evitando con su engaño que el hombre y la mujer fructificaran. Solo se multiplicaron, pero no dieron fruto, por lo cual para el hombre ya fue imposible discipular a su mujer sobre los propósitos y la moral de Dios. Fue imposible, porque salieron de la presencia de Dios. Dios no podía convivir con el hombre en pecado por su desobediencia, y fueron excluidos de su presencia, expulsados del Edén. Entonces, volvamos al discipulado. Entonces, el discipulado se trata de enseñar a otros sobre Dios y sus propósitos. Dada la incapacidad de esta primera pareja, Dios mismo envió a su Hijo amado para restaurar esa relación entre Él y los hombres. 2 Corintios 5, 18, 19 lo dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bendito sea el Señor. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor subió a los cielos y les dijo: id y haced discípulos, porque toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, les estaba dando la palabra de reconciliación, que fuera transmitida a todos los hombres, a todas las naciones, que hicieran discípulos. Mire, de esto se trata el discipulado. De esto. Enseñar a toda criatura sobre la obra de Dios. En el Edén, Adán perdió toda la autoridad que se le había dado, pero ahora hay un hombre que por medio de su sacrificio personal se le dio toda autoridad, no solo en el cielo, sino también en la tierra, entendiendo que es el Señor Jesús, la segunda persona de la Divina Trinidad. Siempre ha gozado de esta autoridad, pero a los ojos, por su calidad de Mesías, como el postrer Adán, se le dio toda potestad para llevar a cabo la encomienda
en la que el primer Adán fracasó. Fructificad, a ser discípulos de Dios. Pero Cristo no va a fracasar. Cristo no fracasa. Cristo es el sinónimo de victoria, de triunfo. El Señor Jesús nos vino a enseñar la verdad. Nos vino a mostrar al Padre. Los primeros 12 discípulos caminaron con Él y Él les enseñaba. Les dijo claramente que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y añade, porque por sus frutos los conoceréis. Fructificad. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Nosotros no lo vimos, pero los discípulos vieron su gloria, la respiraron, la tocaron, su gloria. Al tocarlo a Él, Él es la gloria. Ellos vieron los milagros que hizo el Señor Jesús. Y junto con ellos, estos discípulos, muchos fueron testigos cuando el Señor convirtió el agua en vino, ese primer milagro del que tanto hablamos. Expulsó demonios, también sanó a muchos enfermos, paralíticos, de toda clase de enfermedades, leprosos, le dio vista a los ciegos, le dio el poder oír a los sordos. Ellos vieron cómo su poder, su palabra, calmaba la tempestad, caminó sobre las aguas. Y que también con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000, sin contar hombres y mujeres y niños. ¿Cómo no glorificar el nombre de Jesús? ¿Cómo no hacerlo? Si ellos fueron testigos de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y de este hombre llamado Lázaro, su amado amigo por el cual él lloró. Vieron su gloria. La gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero también les dio instrucciones. Ellos, estos 12, siendo sus discípulos, Él les dijo, los envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, Mateo 10, 5 al 8, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bendito sea el Señor. El discípulo debe hacer como aprendió su maestro. El discípulo debe hacer lo que el maestro le ha enseñado, no solamente con sus palabras, sino con sus actos. ¿Tú quieres ser discipulador? Tu vida debe ser íntegra. ¿Vas a enseñar a ser discípulos de Cristo? El maestro es Cristo, pero tu vida debe ser íntegra. Mateo 10:16 les dijo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Con estas palabras les estaba haciendo saber que no sería fácil y que habría muchas pruebas para todo aquel que quiera seguirle.
Les enseñó sobre las recompensas terrenales y celestiales. Les mostró el poder de la fe, y de los muchos ejemplos que podríamos anunciar, el Señor Jesús dio testimonio con sus actos, mostrando amor para con los demás, paciencia, mostró bondad, templanza, misericordia, nos dejó su paz y nos dio un gran ejemplo de humildad. Le leo esta porción de las Escrituras, nunca lo olvide. Juan 13, 14, 4 al 17, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, Dios mismo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Continúa el Señor y le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y así, después que les hubo lavado los pies a todos, incluyendo a Judas, porque todavía estaba ahí Judas, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él es nuestro maestro y nuestro Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres instruir a otros a ser discípulos de Cristo? Se te va a exigir humildad. Y no yo, la palabra. Porque el maestro es mayor siempre que el siervo. Jamás el siervo es mayor que su Señor. Y si el maestro ha limpiado los pies de sus discípulos, lo menos que debe hacer el siervo con sus consiervos y sus menores que él es lo mismo: servirles. La gran comisión, hermanos, no es hacer convertidos. No. Es bueno que haya convertidos, que muchos hombres arrepentidos sean salvos, pero eso no es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos, es enseñar a esos convertidos. Entiéndase que aquel que es discípulo ya es convertido. Entonces, después de convertido, la obra de crecimiento espiritual en el hombre continúa. Por eso mismo se le debe enseñar todo lo que Cristo ha mandado. El discipulado no es solamente conocimiento y enseñanzas doctrinales o prácticas rituales. No solamente es eso. El discipulado es más que eso. Es una forma de vivir. Porque el que es discípulo un día es para toda la vida. Es una forma de vivir. Es imitar a Cristo todos los días, de mañana, tarde y noche. Un discípulo de Cristo imita a su maestro en todo momento. Es quien conoce su obra, el que conoce la obra de su Señor, de su maestro que es Cristo. Es hacer como Él hizo. El discípulo hace como hizo el maestro. La gran comisión es hacer discípulos.
el cómo es: ve, bautiza y enseña. La obra debe ser completada. Hay que enseñar. Ve y bautiza. Y ahí nos hemos quedado. Tenemos que enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús usa a la iglesia, a sus discípulos, para edificar a la misma iglesia, haciendo más discípulos. Entonces, el propósito del Señor Jesús, el propósito de la Gran Comisión, es que toda la iglesia seamos discípulos de Cristo, no solamente convertidos. Toda la iglesia debe ser cada uno un discípulo de Cristo. Y tenemos que trabajar muchísimo en esta área. Todos debemos ser discípulos de Cristo. Todos debemos ser discipulados por el Maestro. No podemos sentarnos a la banca a escuchar. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Esa es la Gran Comisión. Yo tengo que concluir por el tiempo, hermanos. Hay mucho que hablar de este tema, muchísimo. Porque el objetivo no es solo ser salvo. Es bueno ser salvo, es maravilloso, es el gran regalo. Pero el fin de tu llamado a salvación no es que te sientes en la banca a escuchar sermones y predicaciones, escuelas dominicales. No. El fin del llamado a salvación es que tú seas un discípulo del gran Maestro, del Maestro de Maestros, que seas un discípulo del Señor Jesús. El propósito del llamado es ese. ¿Para qué? Para que des fruto, porque dice fructificad. Para que por tu fruto se te reconozca, por el fruto que el discípulo da, porque el fruto del discípulo es hacer lo que el Maestro hace. Dar fruto, mucho fruto. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Tú quieres glorificar al Padre? Porque si glorificas al Padre, glorificas al Hijo y glorificas al Espíritu Santo. Y dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Gloria a su nombre. Si tú eres discípulo de Cristo, vas a llevar mucho fruto y vas a glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efesios 4:11 al 15 dice así: y Él mismo, el Maestro, Dios mismo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el discipulado. Esto es el discipulado. Vivir en Cristo. ¿No podría yo terminar esta predicación sin agradecer a Dios profundamente por su promesa? Porque dice el Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Como discípulo de Cristo, tú no estás solo. Él está con nosotros. Esta promesa alienta a todo discípulo a continuar con la obra de Dios mismo, porque Él está con nosotros. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado.
Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La gloria sea al Señor, no al que enseña. Tú que enseñas no tienes ninguna gloria. Es una honra que tú hayas sido llamado a enseñar. La honra es para el Señor. Tú eres honrado, has sido escogido y llamado a ser discípulo, porque dice Isaías 45:5: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dice: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ciertamente nosotros no lo conocíamos, y Él nos ha ceñido para servirle y para predicar su palabra. La gloria sea a Él, la gloria sea a su nombre. Y si es así, bienaventurados somos si seamos como Él hace, como Él dice que quiere que hagamos. Y si fuese así, si Él tuviera, si Él tiene misericordia de nosotros, entonces seremos testigos. Esa es nuestra esperanza, porque Él va a venir por su iglesia y seremos testigos como sus discípulos que somos. Cuando toda la creación en los cielos le dé la gloria, de la gloria tal cual lo dice su palabra. Y dice así Juan en esa visión: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Tú quieres ser testigo de esto? Inevitablemente lo vas a hacer. La única pregunta es: ¿de qué lado vas a estar? ¿De los redimidos? ¿De los verdaderos discípulos del Señor? Un discípulo no solamente es salvo, un discípulo es enseñado y enseña a otros. La gloria sea el Señor. Esa es la gran comisión. ¿Quieres darle gracias al Señor por esta palabra? Inclina tu rostro y démosle gracias por su amor y misericordia, que nos deja clara el compromiso que tenemos con Él, de ser enseñados. Bendito sea, Señor, que has puesto maestros, instructores que me enseñan tu palabra, ellos movidos por tu Espíritu Santo. No permitas que mi corazón se niegue a ese aprendizaje, porque me muestran quién eres tú. Pero asimismo, Señor, si así te place, y yo soy a tus ojos, hallo gracia para enseñar a otros, Señor. ¡Qué gran honra, Padre! Perdona mi rebeldía. Ayúdame, Señor, a cumplir tu palabra, esta gran comisión, que es enseñar a otros quién eres tú. Bendito seas, Padre. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus hijos, a todo aquel que te ha aceptado como su Salvador. Y ten misericordia de todos aquellos que aún están por escuchar tu palabra y que van a ser convertidos, pero también enseñados. Bendito seas por tu amor y misericordia, oh Maestro Jesús. Gracias, Señor. Amén
días. Amén. No es fácil. Esfuércese. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuércese y sea valiente. Y seamos valientes, esforcémonos para ser testigos en los cielos de la gloria de Dios. Cristo viene por nosotros prontamente. Prepárese, prepárese, santifíquese cada día y que el Señor nos halle trabajando en su obra. La cita es pronto en las nubes. No podemos llegar tarde. Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios.